Bien, muy buenas noches. Vamos a dar inicio con nuestra clase de hoy, miércoles 16 de septiembre. Para el día de hoy vamos a abordar un temita muy preciso, muy práctico, también que ustedes ya lo han visto un poco, pero hay que repasarlo nuevamente. Y esto está en función también de una parte que hemos avanzado el día de ayer. ¿Listo? Entonces, me deja compartir. ¿Me confirman que pueden ver mi pantallita, por favor? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, dice. Dice, se puede ver. Ya. El día de ayer habíamos avanzado lo que son las técnicas de guiaje, y veíamos un poco sobre los tipos de, ¿no? Los tours de las guiadas por edades, ¿no? Y también veíamos un poco que las guiadas, que las técnicas de guiadas se iban aplicando en dos momentos de forma en un área de planificación, y la siguiente que era en un momento de ejecución de lo que sería una práctica guiada, y por lo tanto la aplicación de las técnicas de guiada. En esta parte de los momentos indicamos que la parte de planificación es lo que vamos a entender como el desarrollo del tour, es decir, la parte del desarrollo es la parte del diseño del tour, de cómo va a estar programado, de cómo va a estar definido, en pocas palabras, ¿no? Parte de lo que sería entonces en este contenido específico de este temita, estaríamos viendo lo que es la definición del producto. Esta definición del producto va a estar en función también de lo que nosotros queremos proponer, y luego de que termine yo la presentación les voy a explicar un poquito sobre la base o el formato de cómo nosotros debemos ir desarrollando lo que queremos proponer o lo que esperamos alcanzar de este producto, ¿no? De que queremos presentar, es decir, de este paquete que vamos a vender, que estamos elaborando para determinado perfil del turista, y al cual, ¿no? Una vez que nosotros podamos captar a nuestros turistas, podamos desarrollarlo de forma efectiva, así como lo hemos planificado, y que esté adecuado también a satisfacer las necesidades de nuestros turistas. Bueno, entonces en el contenido temático de este subtema en específico vamos a ver un poco sobre lo que es la definición del producto, ¿no? En este caso, algo que ustedes han trabajado conmigo desde lo que sería el tema también de diseño de productos turísticos 1, que es el armado, el diseño de paquetes turísticos, ¿no? Que tiene que ver en ese sentido. El otro tema es las planillas y documentos para la práctica guiada, es decir, ya para la parte, preparar aquellas herramientas que nos van a servir para hacer un seguimiento en tema de lo que hemos planificado y cómo lo vamos a llevar a la ejecución, ¿no? Entonces son herramientas, ¿no? Estas planillas o documentos para la práctica guiada. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la utilidad de las planillas de la práctica guiada, cómo nos sirven antes y después, ¿no? Y qué herramientas responden a estas herramientas o documentos, o estas planillas que estamos hablando, ¿no? Y van a tener ustedes una práctica que realizar, que es la elaboración de unas herramientas, que al final les voy a explicar lo que sería esta práctica, ¿ya? Entonces, ya les había indicado que la definición del producto como tal vamos a verlo una vez que termine esta presentación. Hablando de lo que son las planillas y documentos para lo que es la práctica guiada, ¿no? Estas planillas o documentos son utilizados para la práctica guiada de turistas, dice, ¿no? Son diseñadas o puestas en práctica, ¿no? Para facilitar el desarrollo de las actividades del guía de turismo durante la realización de un recorrido turístico. Estas planillas, de forma específica, cuando hablamos de estas planillas, estamos hablando de las planillas de presupuesto, por ejemplo, de la definición del precio, ¿no? En función de aquello que nosotros hemos elaborado en nuestro itinerario, hemos definido
en cuanto al tipo de producto o el tipo de paquete que vamos a lanzar, sea un paquete de aventura, sea un paquete de naturaleza, cultural o mixto, ¿no? Entonces, y hemos de definir también el tipo de servicios y las actividades que se van a realizar. Por lo tanto, elaboramos lo que es nuestra planilla de presupuesto para saber, ¿no?, el costo unitario de lo que sería un paquete o adquirir un paquete de este tipo que estamos nosotros ofertando. También estarían esos documentos que son contrato de transporte, el contrato de alimentación, el contrato de hospedaje, ¿no? La elaboración de una herramienta que es muy importante, que es la hoja de ruta, que está en función de lo que nosotros hemos programado y hemos visto de elaborar en nuestro itinerario base. También está lo que serían herramientas como la lista de pasajeros, que serían previa ejecución ya cuando tenemos, ya hemos podido captar lo que serían nuestros turistas, ¿no? O sea, hasta lo que sería, perdón, hasta lo que sería la hoja de ruta, son documentos que los vamos a ir trabajando antes ya de empezar con la promoción de nuestro paquete, para luego pasar a esto que sería ya, una vez captados los turistas, elaborar nuestra lista de pasajeros, también elaborar, ¿no?, y marcar lo que sería nuestra planilla de bus, también lo que sería el llenado de una ficha médica, ¿no? Y por otra parte, lo que sería también la planilla de control de horas de conducción, que esta planilla en específico pertenecería a un llenado que se hace ya durante la ejecución del recorrido, ¿sí? Pero esto se hace en función de la información que nos puedan proporcionar todo aquel material, toda aquella documentación previa, ¿no?, con la cual que se ha trabajado, que se ha diseñado antes de ejecutar lo que sería nuestro paquete, ¿no?, nuestros recorridos, ¿sí? Vamos a ir viendo un poco sobre lo que va a contener nuestra planilla de presupuesto. Nuestras planillas de presupuestos va a considerar lo que son los costos unitarios, que eso lo hemos visto con ustedes. También va a considerar lo que son los costos totales, ¿no? El desglose de servicios de paquetes que estarían acá, lo que se les va a ofrecer, lo que va a contener nuestro paquete, y en función de lo cual también se les va a calcular lo que sería el total, ¿no?, del costo. Y por otra parte también va a contener lo que serían los impuestos, ¿sí? Aquí en el modelo previo en el que yo les había enseñado, nosotros hemos trabajado lo que es la planilla de presupuesto en función del costo unitario y los costos, perdón, que son los costos totales, ¿no?, operativos para poder ejecutar. El tema de impuestos, ¿no?, y el tema de lo que sería establecer un porcentaje de beneficios serían aspectos que se podrían trabajar con forma añadida y un cálculo adicional por debajo de esta planilla de presupuesto. Vamos a ir haciendo más adelante van a elaborar ustedes algunos paquetes y van a poner en práctica lo que sería ya determinar un paquete turístico a partir con lo que sería impuestos, y también determinar un porcentaje de beneficios. ¿Listo? Entonces, desde este punto de vista, estamos revisando lo que sería la planilla de presupuestos. En el contrato, pues, yo les he facilitado también un modelo base, lo que sería un contrato de transporte, el cual puede verse también ampliado, modificado. En esencia, los aspectos más importantes para poder respaldar aquello que nosotros vamos a requerir dentro de de los servicios que nos van a prestar algunos otros agentes terciarizadores de servicios. Estos agentes terciarizadores de servicios estarían en todo lo que serían el transporte, la alimentación, la pernoctación. O también podría ser algún otro tipo de contrato en términos, por ejemplo, de lo que sería ya servicios terciarizados de otra empresa de forma específica que se requiere para poder ejecutar el paquete. Un ejemplo, si bien hay personas que ejecutan paquetes directamente desde, agencias de viajes en la ciudad de Cochabamba venden paquetes Uyuni,
Una vez que se llega a lo que es Uyuni, se puede terciarizar servicios directamente con otra empresa operadora que tenga permiso de ingresos a lo que es, ¿no? Para poder hacer las rutas dentro de lo que sería el salar. Entonces ahí también se puede terciarizar ese servicio, ya que estas empresas operadoras nos pueden brindar lo que son los recorridos dentro de lo que es el salar, también el transporte dentro del salar nada más. Por otra parte, pues, también el servicio de alimentación y pernoctación. Entonces ya sería un otro contrato que va a incluir ya estos tres en uno, ¿no? Adicionalmente lo que sería la parte del tour, de los tours, ¿no? Los tours guiados dentro del Salar de Uyuni, solamente del Salar de Uyuni. Y por otra parte se pueden tener otro tipo de contratos de transporte, un ejemplo, Cochabamba, Oruro, Oruro, Cochabamba, Oruro, Uyuni directamente, ¿no? O sea, la ciudad de Uyuni, la alimentación solamente de los tramos que no incluyan el Salar de Uyuni, la pernoctación si está considerado también una noche de estadía, por ejemplo, en Oruro, ¿no? Entonces podría estar de esa manera trabajando, ¿ya? Cuando vemos lo que es esta herramienta, que es la hoja de ruta, nosotros vamos a entender que la hoja de ruta remite un plan de acción, es decir, va a marcar la línea de forma ya mucho más directa sin la utilización de lo que sería el itinerario en el sentido operativo. La hoja de ruta va a seguir con una muestra en secuencia detallada de los pasos, ¿no? A modo de cronograma temporal, dice, ¿no? De tareas para lograr un fin específico. En este caso, nosotros podemos trabajar una hoja de ruta desde un modelo base que yo les había facilitado también anteriormente, que es trabajando por tramos, que pueden ser de un lugar y un atractivo desde hasta determinar lo que son las distancias, el tiempo, los servicios que están relacionados a esas rutas o esos tramos en específicos, si se van a realizar paradas técnicas para la adquisición de algún servicio, por ejemplo, podría ser para servicios de alimentación, ¿no? Que podría ser una parada técnica, o también alguna parada técnica para lo que sería la provisión, ¿no? Del combustible en un determinado sitio, si es un recorrido largo, ¿no? Entonces, sí, algunos elementos que tengan que ver con las observaciones. Este es un modelo que yo lo habíamos visto anteriormente, y por otra parte aquí les facilito también la presentación en otro modelo, de un modelo que yo utilizo directamente para poder trabajar con ustedes cuando realizo, por ejemplo, en el instituto, ¿no? Cuando realizo viajes con los estudiantes, que ya es un diseño muy propio, o sea, muy mío, porque yo he visto su aplicabilidad mucho más específica, en la que voy indicando, por ejemplo, un plan de viaje ya por fechas, ¿no? En este caso, que es mucho más práctico para mí cuando son viajes largos, ¿no? Así también el tema de pernoctación, indicar cuáles son los establecimientos o dónde se va a realizar, ¿no? Los hospedajes identificados, cuánto tiempo, ¿no? Qué cantidad de servicios nos va a brindar en cada uno de esos hospedajes. En el tema de alimentación también se puede hacer lo mismo, ¿no? Entonces ya va a depender de la capacidad operativa y capacidad técnica en términos de conocimiento, en términos de si realmente es aplicable el uso de una u otra herramienta, y que ustedes también puedan desarrollar otras, ¿no? Que se adapten más desde su punto de vista, que sean mucho más útiles y prácticas para para la ejecución de una práctica guiada. La lista de pasajeros y planillas de bus, hablando un poco de lo que es la utilidad de este tipo de herramientas, vamos a ver que les decía, estas van a ser más utilizadas ya desde el momento de la captación de los turistas, y van a tener cierto tipo de importancia al momento de ser aplicadas y utilizadas, por ejemplo, para determinar la cantidad de turistas que tenemos dentro de nuestro grupo, identificar, por ejemplo, las referencias de contacto, tal vez la nacionalidad, ¿no? Por si existiese algún tipo de accidente, para poder contactar a un contacto de esta persona o de este turista que nosotros tengamos en nuestra lista de pasajeros. Por otra parte, cuando hablamos de la planilla de bus en específico, nos va a permitir
marcar dentro de nuestra gráfica la ubicación exacta de cierta persona, de cierto turista, ¿no? Donde se ubica. Esto preveyendo la posibilidad que en lo posible esperemos que no suceda, se pueda generar, por ejemplo, un accidente automovilístico en ruta y que se puedan generar una serie de, de problemas en términos que estén relacionados con este incidente. Se puede identificar, ¿no?, el lugar que ocupaba un turista de forma específica y por saber el lugar que ocupaba también vamos a poder empezar a hacer algunos movimientos para contactar, ¿no?, a las personas de referencia de este turista, ¿no? Por otra parte, también nos permite llevar un control específico durante nuestros recorridos, ya de forma más técnica para el guía de turismo, de poder hacer un conteo y saber, por ejemplo, en qué fila y en qué número de asientos se ubicaba un turista y que tal vez me estoy olvidando de él en algún determinado atractivo que hemos visitado y que por retraso, ¿no?, de este turista, pues él no está dentro del grupo, dentro del bus. Entonces, también haciendo una revisión de lo que es esta planilla, voy a identificar quién es la persona que falte. La planilla de bus es muy útil cuando nosotros trabajamos con grupos macros, ¿no? Heterogéneos macros. En este sentido, para poder grandes, ¿no? Grupos grandes, porque al momento de poder trabajar con un grupo grande, el guía debe empezar a desarrollar o establecer criterios o técnicas que le permitan generar un mejor manejo de este grupo, generar también mejores condiciones para poder prestar el servicio de guianza. Entonces también en el bus, dentro del bus, este tipo de herramienta gráfica es muy práctica para poder trabajarlo, ¿no? Para el guía en la práctica guiada específicamente. La planilla de control de horas de conducción debe ir trabajándosela en función del recorrido ya en la parte de ejecución, decíamos, de un tour. Esto, ¿no?, indicando, por ejemplo, el lugar de salida, el lugar de llegada, la hora en la que se ha salido y la hora de llegada. Esta planilla de control de horas de conducción también está en secuencia de lo que está planificado en la hoja de ruta, la cual está trabajado y se ha previsto su desarrollo según el itinerario propuesto previamente. Entonces, esta planilla de horas de control de horas de conducción nos va a permitir a nosotros ir identificando de forma específica los márgenes de tiempo que nos puedan permitir a nosotros trabajar de un punto a otro en el que estemos nosotros trasladándonos, a identificar, por ejemplo, si tenemos un periodo de tiempo de 15 minutos, 30 minutos, tal vez de retraso, tal vez de adelanto, que me puedan permitir también hacer un juego un poco con algunas actividades o proponer algunas alternativas por si se genera algún tipo de contratiempo, ¿no? Entonces, esto le va dando una guía también es una referencia, perdón, al guía de turismo para que vaya controlando este tema dentro del desarrollo de su práctica guiada. Bueno, vamos a hacer un corte en esta parte. Quisiera que me digan si tienen alguna pregunta, duda. Por favor, manifiéstense ahora. Dicen, buenas noches. Dijo con respecto al contrato de transporte que a veces se pueden manejar los tres en uno, ¿no? No, no. Yo les decía Por que día. No le entendí muy bien eso. eh, puede haber un otro contrato, ¿no?, que ustedes puedan establecer directamente con una empresa que les vaya a brindar servicios añadidos dentro en general. Ponía de ejemplo Uyuni. En este sentido, un ejemplo, los jóvenes que estaban programando el viaje Uyuni, que sucedió, ellos han hecho un contrato de transporte específico con el bus que les va a llevar Cochabamba-Oruro y los va a ir a recoger Oruro-Cochabamba, a finalizar el tour. Entonces, pero para el recorrido dentro del salar se ha contratado a una empresa operadora. Esta empresa operadora X no les dice,
dentro de lo que va a ser el tour del salar, que van a ser tal días, 3 días en específico, yo les voy a brindar el servicio de guías de turismo, les voy a brindar el servicio de transporte dentro del salar y alimentación y la pernoctación dentro del salar. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos indica eso? Que este grupo que estaba viajando a Uyuni, entonces tenía no tenía solamente el contrato de transporte, sino tenía el contrato de transporte más el contrato con una operadora de turismo que le iba a tercializar servicios solo dentro del salar. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden ir adecuando este contrato en función de la necesidad, ¿no? Del grupo, de los servicios que vayan a prestar y de la programación que hagan. ¿Ya? O sea, los contratos no son solo cerrados para transporte, pernoctación, alimentación, también están abiertos a otro tipo de servicios que puedan contener también una parte de lo que sería transporte, alimentación, pernoctación, como también ¿no? Entonces, por eso es que les hablaba del tema de los contratos. ¿Alguna otra duda? Bien, cuando hablábamos un poco sobre lo que es la definición del producto, ustedes recordarán que les facilité este modelo de lo que era para presentar a ustedes su proyecto de viaje para poder hacer esta práctica guiada. Entonces, aquí había un tema que se les decía, la descripción del tour a realizar, dice, ¿no? Describir el recorrido, atractivos y actividades. Y además está el tríptico, ¿no? Entonces, estas dos herramientas o estos dos elementos que eran de este subproyecto, de este subdocumento, propuesta que ustedes estaban elaborando, estaba destinado a describir qué iban a hacer, qué recorrido, qué destino. También está en función de describir o definir el producto en función de qué tipo de paquete están elaborando, ¿no? Es un paquete de tipo de naturaleza, les decía, de aventura, puede ser un tour cultural o un mixto en general que se pueda adaptar a cualquier tipo, o alguna de las tipologías de turismo que existen. Hablábamos el día de ayer un poquito sobre estas tipologías de turismo que según la OMT son 14 tipos de turismo que se pueden desarrollar. Les decía, está el turismo cultural, el ecoturismo, está el turismo gastronómico, está el turismo de negocios, turismo educativo, de bienestar, de salud, turismo médico, el de montaña, el de aventura, el turismo no sé si hemos dicho ya educativo, de aguas interiores, está el turismo rural, ¿no? Y pueden haber algunos otros que se me están escapando, y ahí también, por ejemplo, está lo que sería el turismo negro, el turismo oscuro, también conocido. Entonces, dentro de esto que sería la descripción del tour, esta ya es una programación, un diseño, un reporte, un trabajo que se hace dentro de las operadoras de turismo para definir qué tipo de productos nosotros vamos a ofrecer y a establecer lo que serían su diseño o su banco, ¿no? O sea, su reporte o sus brochures ya específicamente con los productos que van a vender, es decir, con los paquetes que van a vender. Entonces, ¿y qué enfoque o qué tipo de actividades o en función de qué tipo de actividades se adaptan a qué tipo de turismo se hace? ¿Ya? Entonces, y al describir este tipo de tours, ¿no? Indicar cuál es el recorrido, los tipos, los atractivos, las actividades que se realizan, definir qué tipo de paquete es, ¿no? Les decía natural, cultural, de aventura o mixto. Nosotros vamos a elaborar material que puede ser un tríptico, ¿no? Que era la base sobre la cual trabajábamos para elaborar nuestro material promocional, pero que también podría ser, por ejemplo, un folleto, podría ser un póster, pero que ya digital, no necesariamente tiene que ser todo impreso, y que pueda ya publicitarse, ¿no? A través de medios digitales o también de medios impresos, como lo trabajábamos un tríptico.
¿Listo? Entonces, la definición del producto va a estar en función de esos aspectos, que sí ustedes ya tendrían que un poquito más revisar aquello que hemos avanzado en lo que sería la materia de diseño de productos 1, que ya es la construcción de forma mucho más específica de un producto a vender. ¿Listo? No sé si hasta aquí se queda claro. ¿Dudas? Bueno, vamos a hacer un trabajo. Como la siguiente semana, el día martes, ustedes tienen una evaluación del manual de buenas prácticas, nos vamos a dar, les decía que este trabajo que les estoy planteando ahora, a partir de esto que hemos visto, las herramientas específicamente, o las planillas que hemos visto, ustedes van a tener que, lo van a presentar ya no el siguiente jueves, ¿no? Sino el subsiguiente martes, ¿ya? Estaríamos hablando específicamente, si pueden ver mi pantallita, 17, el jueves 24 de septiembre, estarían ustedes entregando este trabajo, no, perdón, el martes 29 de septiembre, ¿listo? ¿Queda claro, jóvenes? El trabajo que les voy a plantear ahorita es para entregar el martes 29 de septiembre, ¿ya? Este trabajo, ¿de qué consta o qué deben hacer? Nos dice, el estudiante debe rediseñar las herramientas de aplicación de la práctica guiada bajo los siguientes supuestos, ¿sí? Ustedes tienen que imaginarse que están trabajando en una empresa, ¿no? O ustedes han creado una nueva empresa operadora de turismo, pónganse en la idea de ello, y ustedes van a elaborar como dueños o como funcionarios de esta empresa operadora de turismo, deben elaborar herramientas de seguimiento, ¿no? Para la ejecución de recorridos a ser realizados por los guías que ustedes van a contratar. Si están en calidad de administrador o de coordinador, por ejemplo, en la empresa operadora de turismo, o si son el dueño de la empresa de turismo, pónganse en esa idea, ustedes deben elaborar unas herramientas que desde su criterio puedan servir mejor para el seguimiento, ¿no? Y la ejecución de los recorridos, ¿no? Que van a realizar, guías a los que ustedes van a contratar, personas que van a ser contratadas por ustedes, y que estas personas deben elaborar o manejar cierto tipo de información en herramientas muy específicas. ¿Listo? Entonces, con esta idea, vamos a volver a nuestra lista de herramientas, que es esta, y punteen, por favor, anótense bien esta parte. Ustedes deben elaborar un nuevo diseño para lo que es la hoja de ruta, ¿sí? Para lo que es la lista de pasajeros, la planilla de bus y una ficha médica, ¿ya? Existen en internet modelos muy amplios de lo que son fichas médicas, ¿no? Entonces, ustedes ya tienen que elaborar de estas 4 herramientas, ¿no? Modificar. Hay herramientas que ustedes tienen, también están aquí fotografías en la presentación que les he dado, pero que en base a esta información ustedes pueden modificar a otras que consideren que son mejores y que pueden ser aplicables. Ahora, como un ejemplo de ello, les voy a mostrar un material que ha sido trabajado por sus compañeros del anterior semestre, ¿no? Que hemos hecho también un abordaje en este sentido, ¿sí? El que les voy a mostrar es el de Jordan. Solo como un ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, les comento Jordan, ¿no? Su ex compañero, creó su empresa, justo creó una empresa de una operadora de turismo, y ya él empezó a trabajar lo que sería su material, sus herramientas. Entonces, por eso es que un poco les muestro de él para que puedan ustedes ver, ¿no?
Entonces, Joran, por ejemplo, ¿no? Su lista de pasajeros, como lo ha trabajado, tiene un logo. Ustedes también pueden diseñar un logo, hacer unos membretados, ¿no? Y a ir pensando en cómo se llamaría su empresa y que ustedes puedan rediseñar estas herramientas de seguimiento. En este ejemplo, la lista de pasajeros, por ejemplo, él utilizó el ejemplo de lo que era una lista de pasajeros al destino Machu Picchu, y ya él trabajó con lo que serían las personas por grupos, ¿no? Quiénes van a ser, qué grupos está estableciendo, ¿no? Las fechas de nacimiento, la edad de las personas, que es importante, por ejemplo, en esta lista de pasajeros con este destino en específico, ¿no? Como un ejemplo que él pone, es ver los rangos de edades de sus turistas, para también determinar la capacidad que tengan ellos y prever también algunas modificaciones en el itinerario base que ha propuesto, ya que pueden haber personas que sean de adultos mayores, muy mayores, ¿no? Que no puedan tal vez desarrollar de forma efectiva como estaba planificada este paquete, ¿no? Después también pone información como el carnet de identidad, ¿no? Identifica la nacionalidad, ya que como es un tour a Machu Picchu, se sale al extranjero. Identifica también lo que es un número de celular, ¿no? de estos turistas, y va identificando también, utiliza directamente la lista de pasajeros para hacer una secuencia también del aporte económico que está haciendo, del pago que está realizando, ¿sí? Entonces, para también hacer un seguimiento de cuánto ha depositado o de cuánto ha pagado o no ha pagado. Um, Como son grupos, entonces empieza también a trabajar ya para la distribución de habitaciones, si van a ser habitaciones dobles, ¿no? Tal vez está viajando con una pareja, podría ser, o son amigas, ¿no? Y ahí va viendo, por ejemplo, acá también una doble, ¿no? Entonces, cuáles van a ser triples, ¿no? Identifica también el número de asientos que van a ocupar, y están las observaciones. En este caso, si bien dice 41 años, ¿no? El turista ya pone la observación tercera edad. Este es un ejemplo, por ejemplo, de malo, porque sabemos que la tercera edad es a partir de los 55 años, ¿no? O sea, es una persona adulta, ¿no? No es de la tercera edad. Entonces hay detalles que ustedes también ya deben trabajar. Acá, por ejemplo, hace una identificación también en la observación de este otro turista, que es Gonzalo Eric Loza Montero, que es vegano. Entonces, esta es una persona, por ejemplo, que va a tener que programar que sus alimentos no tengan ningún tipo de insumo de origen animal, ¿no? Entonces, tiene que prever ello. Acá hace otra observación que Marco Alejandro Murillo no tiene que recoger en la ciudad de La Paz, ¿no? Entonces, ya ha elaborado esta lista base con algunas observaciones muy, muy prácticas en función de los turistas. ¿Para qué? Para que si le asigna un guía de turismo alterno, entonces pueda ya hacer un seguimiento sobre esta información, ¿no? Que ha diseñado. ¿Listo? En la planilla de bus que está trabajando, entonces ya va indicando, ¿no? En función también de los grupos que ha identificado, la ubicación del guía, la ubicación de los turistas según su gusto, a partir de lo que sería, ¿no? Este registro que ha realizado, que sería está en función del número de asiento que está ocupando, ¿no? Hace un ejemplo de ello. La hoja de ruta que plantea, no ha habido tantas modificaciones en función de la que se le ha designado en la referencia, pero ustedes pueden hacer algunas otras modificaciones que vean pertinentes, ¿no? En la ficha médica que está planteando, ¿no? nos presenta este tipo de información, ¿no? Una planilla médica con los datos del turista, y otra que tenga que ver, por ejemplo, con enfermedades virales o algunas otras afecciones que puedan ser necesarias su conocimiento para que pueda dársele la atención requerida durante el desarrollo del tour. ¿Listo? Entonces, ustedes pueden ver este tipo de información. Vamos a ver esto de otra persona que es de Laura Machaca.
para que ustedes vean algunos ejemplos de alternativas. De lo que son las modificaciones. Y aquí ya va su creatividad, va ya su innovación en cómo poder elaborar y mejorar. ¿No? Aquí le he puesto una agencia, que es un logo de Volaris, ¿no? Ha establecido una ficha médica base de qué tipo de información requeriría. La lista de pasajeros no ha hecho tantas modificaciones, ¿no? La planilla de presupuesto ya ha hecho algunos datos, tal vez en el trabajo del guía ya ha implementado, trabajo de la operadora, de caso ya está estableciendo el porcentaje, por ejemplo, y aquí ya ella establece lo que sería el precio, ¿no? Ya ha trabajado con esta planilla de presupuesto más. En la hoja de ruta, para el tour que vaya a realizar, si es un tour que está llevando varios días en su desarrollo, entonces ha hecho un nuevo modelo en el que de alguna manera no se puede identificar algunos aspectos, ¿no? Que podrían, cómo se podría trazar, por ejemplo, como un ejemplo, ¿ya? Entonces, de esta manera ustedes tienen que ver alternativas, ya les decía, tienen que hacer solamente de estos, ¿no? Hoja de ruta, lista de pasajeros, planilla de bus y una ficha médica. Tienen que rediseñar desde su creatividad, o pueden poner con crear el logo de su empresa, ¿ya? Y esto estarían entregando entonces el 29 de septiembre. Bueno, ¿tienen alguna duda? ¿Pregunta? Dice, solo tenemos que diseñar, ¿no? ¿Perdón? ¿Otra Solo vez? tenemos que rediseñar, ¿no? No tenemos que llenarlo con pasajeros y todas esas cosas. Pueden a ustedes llenar con ejemplos, ¿ya? Ahora, el rediseño significa que ustedes no tienen que hacer un copy-paste de lo que yo les he dado. No se olviden que ahí ustedes tienen que ponerse en el lugar de ser un funcionario administrador de una empresa operadora o ser el dueño de la operadora para que ustedes les den estas herramientas a sus guías de turismo, ¿listo? Entonces, bajo esa idea de que ustedes ya están mandando y tienen que crear esa herramienta, tienen que ser un poco más creativos, ¿listo? Tienen que ser un poco más innovadores, no tienen que seguir al pie de la letra esas herramientas base que yo les he facilitado, sino tienen que crear ustedes otro tipo de información que creen que es necesaria y que debería incluir, por ejemplo, estas herramientas, ¿listo? Por ejemplo, la hoja de ruta no debería tener desde hasta, tal vez debería tener las fechas que se van a realizar, ¿no? Si fuera a hacer un tour que lleva varios días, ¿no? Entonces ya pueden ver ustedes alternativas de qué herramienta utilizar y cuándo utilizar, ¿listo? Pero tienen que rediseñar, ¿ya? De esas 4 que les he indicado: hoja de ruta, lista de pasajeros, planilla de bus y lo que sería la ficha médica. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, duda? ¿Jóvenes? Lisa, una consulta. Dime. Dijo que se va a elaborar nuevos diseños. Con respecto al atractivo o lugar, ¿va a ser por elección o cómo se va a hacer eso? No tienes que escoger un atractivo, la herramienta es base. ¿Sí? O sea, es una herramienta que puede servirte para cualquier destino, sean varios días, un día, unas horas, o sea, ya tú diseñas en función de lo que quieres, de lo que necesitas, pensando de que eres una autoridad o que eres la dueña de tu operadora, nada más. Entonces la clave es las planillas, ¿no? Las ¿Dice? planillas, sí. Las Ahora, planillas de todo. sí, exacto. La idea es aumentar información que creen que debería tener esa planilla, como tal vez reestructurar para que sea mucho más clara, mucho más práctica en el llenado o darle el seguimiento. O sea, esa ya es creatividad de todos ustedes, ¿sí? Porque las herramientas que yo les he facilitado tienen líneas generales. Lo que no quiero es que hagan un copy-paste, ¿sí? Sino que innoven, que creen, ustedes ya vean qué aspectos, qué información adicional debería tener y qué cosas, por ejemplo, que tienen estas planillas base que ya las conocen, hay información que no necesitamos, por ejemplo.
¿no? O sea, ¿qué consideran ustedes que necesitan? ¿Cómo lo reordenarían, por ejemplo, la distribución de las celdas, los espacios, qué sé yo? Y ya pueden ir poniendo sus formatos también que les indicaba, ¿ya? Ahora, si quieren poner en práctica, ¿no? O sea, ya clarificar, pueden poner el llenado con algunos ejemplos, como lo hacía Jordan, ¿no? Entonces, con algunos ejemplos. No están obligados a hacer ello, pero si pueden hacerlo sería fabuloso, para que se pueda ver si realmente es fácilmente utilizable o aplicable su planilla, ¿ya? Está bien, licencia. ¿Alguien más tiene alguna duda? Está claro, ¿no? Bien, si no hay más preguntas, hemos terminado nuestra clase de hoy. Y nos vemos mañana en clases. ¿Listo? Que estén bien jóvenes. Hasta luego, Alicia.